Muy buenas noches a todos y bienvenidos un nuevo martes al Templete. En el programa de hoy abordaremos un asunto que, aunque a veces permanece en segundo plano, es absolutamente esencial en la vida de nuestras hermandades y cofradías: la restauración en el mundo cofrade. Porque cuando hablamos del mundo cofrade solemos centrarnos en la procesión, en el culto, en la música o en la estética, pero todo ello sería imposible sin algo previo, ¿no? La permanencia material de aquello que veneramos y custodiamos: imágenes, pasos, bordados, documentos, orfebrería, retablos, un conjunto de bienes que no son solo objetos artísticos, sino que también son un soporte de esa devoción, de esa historia viva y de la memoria colectiva. Y aquí surge una cuestión fundamental: ¿estamos cuidando adecuadamente lo que tenemos? La restauración no es una moda, no es una operación estética y no es una decisión improvisada. Es una intervención delicada que afecta a bienes que, en muchos casos, forman parte del patrimonio histórico, protegido por la ley, y que además tienen un valor espiritual y simbólico incalculable para miles de personas. Esta noche vamos a profundizar en qué significa realmente restaurar. Diferenciaremos entre restauración y conservación. Analizaremos el marco legal que regula estas actuaciones. Comentaremos casos relevantes dentro del mundo cofrade andaluz y también abordaremos situaciones polémicas, prácticas inadecuadas y responsabilidades en la gestión del patrimonio. Porque cuidar el patrimonio no es solo una cuestión técnica, es una cuestión de conciencia. Y para tratar este tema con el rigor que merece, me acompañan dos colaboradores habituales en este espacio, que ya conocéis. Por un lado, Diego y Juan Cruz. Buenas noches. ¿Qué tal estáis? Buenas noches, muy bien. Aquí con Tenemos ganas. que decir, antes de empezar, queridos espectadores, que vamos a ver, el tema del que vamos a hablar es con los conocimientos que tenemos sin ser expertos en la materia. Ya saben, nosotros somos historiadores del arte, no restauradores, pero como son materias muy relacionadas entre sí, nos podemos permitir algunas licencias en el sentido de hablar del tema con argumentos. Sí. Bueno, pues comenzamos, ¿vale? Ahora que hemos establecido por qué la restauración y la conservación del patrimonio cofrade son tan importantes, es necesario detenernos en el marco que regula estas intervenciones. No cualquier actuación sobre un paso, sobre una imagen o un manto se puede realizar de manera arbitraria. La ley define criterios claros para proteger nuestro patrimonio artístico e histórico. En España contamos con la Ley 16 de 1985 de Patrimonio Histórico Español, que establece los principios de conservación, restauración y protección de bienes culturales. Y en Andalucía, además, existe la Ley 14 de 2007, del Patrimonio Histórico de Andalucía, que adapta y concreta esos principios para nuestra región, con particular atención a bienes muebles e inmuebles de carácter religioso. Una vez sabido todo esto, os lanzo la primera pregunta, ¿vale? ¿Qué riesgos enfrenta una hermandad si interviene en una obra protegida sin respetar esta normativa? Vamos a ver, antes de hablar de los riesgos, ¿no?, que puede Sí. entrañar a cometer actuaciones ilícitas, vamos a decir lo siguiente. En primer lugar, cuando hablamos de intervenciones, buenas, malas, intervenciones en definitiva, sobre obras artísticas, estamos hablando en definitiva de patrimonio, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver qué es patrimonio, porque si yo lanzo la pregunta famosa de qué es patrimonio, no hay por qué saberlo, ¿de acuerdo? Claro. Bueno, y además que es un concepto muy amplio, ¿no? Porque recuerdo que además en la carrera, en una asignatura, abrió la profesora diciendo así, de primera: ¿qué es la historia del arte? Y nos quedamos todos como cada uno de una respuesta, tal, y al final, ¿no? Entonces es como eso. ¿Qué es el Efectivamente, patrimonio? Efectivamente. Es una pregunta con una carga de responsabilidad y con un trasfondo muy importante, ¿no? Bueno, Porque- nuestros amigos ya saben que a mí me gusta acudir a la RAE. Sin embargo, en esta ocasión, la RAE, precisamente por lo que tú estás diciendo, Diego, se nos queda corta. Con lo cual, acudimos a las leyes que tú mismo has estado mencionando, Emilio Ángel. La Ley de Patrimonio Histórico Andaluz dice concretamente en el preámbulo, que es donde aparecen las definiciones: el patrimonio histórico constituye la expresión relevante de la identidad del pueblo andaluz, testimonio de la trayectoria histórica de Andalucía y manifestación de la riqueza y diversidad cultural que nos caracteriza en el presente. O sea que al final de ahí podemos sacar la idea de identidad,
de ese legado y Efectivamente. de esa riqueza y luego esa conexión Testimonio de la trayectoria artística. pasado-presente, ¿no? Que es una cosa que nos influye en el presente, viene del pasado y entendemos que también debemos legar al futuro. Efectivamente. Y por su parte, la Ley del Patrimonio Histórico Español nos dice: el patrimonio histórico español es el principal testigo de la contribución histórica de los españoles a la civilización universal y de su capacidad creativa contemporánea. O sea, que cuando hablamos de patrimonio, estamos hablando de cosas sumamente importantísimas cuyo pasado, presente y futuro tenemos que garantizar, ¿de acuerdo? Tenemos que Claro. velar especialmente del futuro, que Sí, es sí. la función que se nos... se nos Vamos, del futuro y del presente, ¿no? Porque Del al final del presente, claro. presente sale el que se pueda garantizar que esas obras lleguen al futuro, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, hombre, es verdad que la ley del patrimonio histórico español es muy interesante, ¿no? Porque plantea también el tema contemporáneo. O sea, al final estamos hablando de patrimonio. A ver, estamos hablando de cofradías, ¿no? Y al final una cosa Nosotros concreta sí. de nuestro mundo, pero claro, tenemos que ampliar la mirada. Claro. Claro, que pero las patrimonio cofradías son muchas cosas. nuestra contribución a la cultura, ¿no? Exactamente, claro. La manera en que nosotros desarrollamos una cultura dentro de un ámbito determinado, Claro. pero no por ello menos relevante, No, claro desde está. luego, vamos. Sí. Bueno, Bueno, luego después, a este respecto, ¿no? Conforme al marco legal, voy a mirar aquí un poco la chuleta, ¿no? Ya entrando en materia de lo que es la conservación y restauración, ¿no? Es cierto que la ley del patrimonio histórico español que han mencionado, sí. en su título cuarto, nos dice sobre la protección de los bienes muebles e inmuebles. En el artículo 39 tenemos, en primer lugar, que los poderes públicos procurarán por todos los medios la conservación, consolidación y mejora de los bienes declarados de interés cultural, así como de los bienes muebles incluidos en el inventario general al que alude dicha ley y demás. Claro, aquí diría yo que detecto un problema, que lo hemos comentado, ¿no? Previamente, que es que, claro, la ley del patrimonio se aplica al patrimonio, pero claro, a unos instrumentos que la propia ley, digamos, Contempla. crea, de los bienes de interés cultural, de esos catálogos generales, tal. Claro, en el mundo de las cofradías nos movemos en un terreno un poco ambiguo. Vamos a ver, porque Diego, habrá para que cosas- nuestros espectadores nos entiendan. Cuando hablamos de bienes de interés cultural, estamos hablando de un sistema de protección que la propia ley del patrimonio histórico español crea para proteger especialmente algunos de los bienes que existen en nuestro país, los más relevantes, efectivamente. entendemos, en fin. Y luego, por debajo de la declaración de un bien como bien de interés cultural, hay otros sistemas de protección, como lo son el Catálogo General del Patrimonio Histórico Español o el Inventario General de Bienes Muebles, ¿de acuerdo? Esos son sistemas de protección que la ley atañe a ellos cuando estamos hablando de que se protegen el patrimonio, ¿no? Claro, en ese sentido, claro, el problema que tenemos es que si el patrimonio de las ¿Qué pasa cofradías con los bienes no protegidos? forma parte de esos, digamos, para que nos entiendan nuestros espectadores, listados, Efectivamente. ¿no? De bienes de interés cultural, esto, Pum, esto, pum, esto y pum. esto, inventario de bienes muebles, tal, tal, tal. ¿Qué pasa con lo que no está ahí? Pues claro, ahí entramos en una materia un poco ambigua, Claro. que también es un poco una llamada de atención al mundo de las cofradías, que tenemos una responsabilidad, digamos, doble, ¿no? En Efectivamente. ese sentido. Dirígete, luego, Diego, a la ley del En patrimonio histórico andaluz. Bueno, iba a hablar sobre el tema de lo que es la propia restauración como tal, en este mismo artículo 39 Vale, de la Ley del Patrimonio vale. Histórico Español. Destacando cosas, ¿no? Dice, por ejemplo, que en el caso de las actuaciones de restauración, conservación y demás, evitarán los intentos de reconstrucción, salvo cuando se utilicen partes originales de los mismos y pueda probarse su autenticidad. Si se añadiesen materiales o partes indispensables para su estabilidad o mantenimiento, es decir, que hay que añadir cosas porque es que no se mantiene la obra Claro. por sí sola. Las adiciones deberán ser reconocibles y evitar las confusiones miméticas. ¿Esto qué quiere decir? Que Son criterios. puedan diferenciarse las cosas nuevas
Claro. de las antiguas. Aquí ya estamos hablando de criterios que se usan de cara a la conservación y la restauración de los bienes culturales, ¿de acuerdo? Exactamente. Cuando estamos hablando de que hay que realizar una intervención, una restauración, se tienen que tener en cuenta esta serie de principios como decíamos antes. Sí, y luego después, avanzando más en el punto 3 de este mismo artículo 39, nos dice que estas restauraciones respetarán las aportaciones de todas las épocas existentes. Claro, esto es un punto muy importante porque es lo que nos va a dar que hablar a lo largo del programa, ¿no? Efectivamente. La eliminación de alguna de ellas solo se utilizará con carácter excepcional de alguna de esas fases y siempre que los elementos que se vayan a suprimir supongan una evidente degradación del bien y su eliminación fuere necesaria para permitir una mejor interpretación histórica de esa pieza. Sobre esto hablaremos posteriormente. Y en la ley del patrimonio histórico de Andalucía existen algunas novedades respecto a lo que ya se ha dicho. Exactamente, en su título 2, dedicado a la conservación y restauración de ese patrimonio histórico, reitera nuevamente el tema de las intervenciones sobre esos bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, el hecho de que las restauraciones respetarán las aportaciones de todas las épocas existentes y mete aquí un matiz llamativo, así como las pátinas, que constituyan un valor propio del bien. Lo de las pátinas ya sabemos que en el mundo de las cofradías da quebraderos de cabeza. Evidentemente dice lo mismo, la eliminación solo se autorizará cuando supongan una degradación del bien y demás. Y ahora, un punto muy interesante que introduce en línea con lo que veíamos antes, la ley de España, es que los materiales empleados en la conservación, restauración y rehabilitación deberán ser compatibles con los del bien. A ver, esto poniendo un caso, lo mismo, para que nos entiendan, ¿no? Que creo que esto la gente... Sí, a lo mejor suena ahora todo un poco a chino, ahora ya iremos sentando Claro, contexto. es como cuando, por ejemplo, hablamos de una operación, de un trasplante de órganos o algo así, o de una transfusión sanguínea, cosas de ese tipo. No tiene que ser compatible con la persona, tal. No entiendo de medicina, lo siento. No puedo indagar Sí, más. pero es un buen ejemplo. No, es que no encuentran un órgano compatible para esta persona. Pues digamos que con esto es lo mismo. Sí. O sea, los materiales... no podemos emplear cualquier material, tienen que ser, como estos, compatibles con la propia pieza, con su historia, con su tradición. Vamos, la propia ley lo dice, compatibles con la tradición constructiva del bien. Y luego incide nuevamente que deberán ser esas adiciones reconocibles y evitar las confusiones miméticas, como decía la ley anterior del patrimonio histórico español, ¿no? Luego después, las novedades a las que tú te referías también eran el hecho del proyecto de conservación, que dice que estas intervenciones sobre el patrimonio exigirán la elaboración de un proyecto de conservación. Esto es muy importante porque un el informe proyecto de conservación ya no es solo decir lo que se ha hecho sobre la pieza, que es importantísimo de por sí, sino además... Ya sabemos que esos informes incluyen investigación histórica sobre la historia de la pieza. El análisis del recorrido histórico de la pieza. Además, análisis que son interdisciplinares, análisis químicos de las piezas, de la intervención. O sea, una cosa interesantísima y que, vamos, de hecho aquí lo pone, estos proyectos de conservación responderán a criterios multidisciplinares. Al final abre la óptica a un universo impresionante, porque podemos analizar la obra ya no solo como una obra histórico-artística, sino también eso de otros puntos de vista y ampliar la mirada, ¿no? Ahora entramos en eso. Bueno, lo que está claro es que una normativa sólida garantiza el respeto formal a todo esto, ¿no? Pero la restauración y la conservación solo cobran sentido cuando se aplica en la práctica, cuando intervienen manos expertas sobre pasos, imágenes, enseres, mantos, respetando así la historia y el sentido devocional. Antes de seguir es fundamental distinguir entre conservación y restauración, porque no es lo mismo arreglar algo, ¿no? Que o una obra, un manto, una obra cualquiera, o mantenerlo en un estado bueno, ¿no? Si quieres acudimos a la RAE, lo tengo aquí. Restauración, recuperar o recobrar, acepción 1. La segunda, reparar, renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía. Y 3, reparar una pintura, escultura, edificio, etcétera, del deterioro que ha sufrido. Fijaos el contraste con la definición de la palabra conservación.
en la sección 1, mantener o cuidar de la permanencia o integridad de algo o alguien. El matiz alguien me resulta muy significativo. 2. Perdón. Mantener vivo y sin daño a alguien. Significativo. 3. Continuar la práctica de hábitos y costumbres. Y 4. Guardar con cuidado algo. Fijaros el contraste que hay entre las dos definiciones. Claro. Es sumamente interesante. Yo creo ¿vale? que, por ejemplo, en ese sentido podemos remarcarnos, como muchas veces en el mundo de las hermandades, que la definición de restauración me parece muy interesante porque nos abre la óptica, que por ejemplo, ahora mismo estaba diciendo un manto, pero estamos hablando no solo de manto, Sí, bueno, estamos hablando como de ejemplo, imágenes vea. incluso, que ya trataremos ahora a continuación y demás. Al final, claro, el matiz conservación y restauración, claro, conservar se entiende que es esos procesos, esas intervenciones de, digamos, de menor entidad, más cotidianas, más de cositas puntuales, precisamente en aras de evitar que las piezas se deterioren a un nivel que exija una restauración claro. compleja y demás, ¿no? Más costosa, más difícil y tal. Entonces, digamos que esa conservación sería ese mantenimiento cotidiano, diario, poco a poco, y la restauración podemos decir que es pues, cuando ya se llega a un nivel muy insostenible y hay que hacer una intervención mucho más profunda. Bueno, pues después de haber marcado ya la diferencia entre restauración y conservación, cuando hablamos de restauración en el mundo cofrade no hablamos solamente de intervenciones cualquiera. Hablamos de obras que forman parte de la identidad y devoción de miles de personas. Cada manto, cada imagen, cada paso es patrimonio tangible y muchas veces también intangible, historia, fe y tradición. También hemos hablado ya del marco legal y de los bienes protegidos, pero ahora entramos en un terreno donde la teoría se convierte en práctica. La restauración aplicada al patrimonio cofrade. Restaurar no es simplemente arreglar un manto o limpiar una talla. Es una intervención técnica y respetuosa con la historia, el arte y la devoción, que busca garantizar que la obra perdure sin perder su esencia. Y para entenderlo mejor vamos a repasar algunos casos cumbre en Andalucía, donde la restauración ha sido clave para preservar la identidad de las hermandades y de las cofradías. Ejemplos como por ejemplo Jesús del Gran Poder y la Esperanza Macarena son imágenes emblemáticas de Sevilla con un valor artístico, histórico y devocional incalculable. De manera breve, ¿vale? ¿Cómo fueron sus restauraciones? ¿Cómo se decide hasta qué punto intervenir en estas obras sin que se pierda su esencia histórica o devocional? Pues vamos a hablar cronológicamente, ¿no? El primer caso fue el del Gran Poder. Los años Vamos a ver, 70. hablamos de ellos por lo emblemático de los casos de las restauraciones, Claro, ¿vale? Exactamente. Bueno, en los años 70, en una madrugada, la imagen del Gran Poder tuvo una serie de problemas y tal, y entonces se lleva a restaurar a Peláez del Espino en el año 1977. Lleva a cabo una restauración bastante controvertida y polémica, reforzando, digamos, la imagen con una serie de añadidos metálicos y con otras actuaciones muy, en fin, muy controvertidas, Sí. como ya he dicho. ¿Y qué pasa? La imagen sigue dando problemas, se piden una serie de informes a diferentes expertos y se decide optar por la propuesta de los Cruz Solís, trabajaban en el ICROA, Instituto de Conservación y Restauración de Obras de Arte de Madrid, y ellos son los que restauran la imagen. ¿Qué pasa? Pues evidentemente sustituyen todos esos añadidos metálicos que no favorecen en nada una imagen de madera, como es este caso, y le devolvieron esa integridad a la imagen, esa estabilidad que había perdido y sirvió para poder recuperar la imagen, que pudiera tener su función procesional, cultural, de todo tipo, adecuadamente. Y ellos mismos, los Cruz Solís, restauraron posteriormente, en 2006, si mal no recuerdo, la imagen del Gran Poder también, en sus partes visibles, rostro y manos, para recuperar, en la medida de lo posible, la policromía que estaba muy ennegrecida. Es un caso muy emblemático por eso, porque partimos de una restauración muy polémica, que hay que arreglar. O sea, al final ese trabajo la hermandad hizo bien en el sentido de ponerse en manos de un profesional. ¿Qué pasa? Que ese profesional tenía unos criterios, unas técnicas, una forma de proceder poco adecuadas ya en su momento, a lo mejor respondían a unos criterios más antiguos y demás, o a unos criterios erróneos personales, y tienen que acudir a otros profesionales, digamos, más cualificados,
que enmienden esa restauración fallida, ¿no? Y gracias a ello pues podemos hoy día ver a la imagen del Gran Poder como la vemos y que se conserve y que se legue al futuro, ¿no? Claro, y por ejemplo, lo hemos visto recientemente con el caso de la Macarena, ¿no? La Macarena, vamos a ver, ¿ahí qué ha pasado verdaderamente? Pues que teníamos la práctica habitual de un restaurador o de un grupo de restauradores, ¿de acuerdo? Cuyos criterios de restauración, pues quizás no estuvieran lo suficientemente ajustados a nuestros días, ¿de acuerdo? De tal manera que hemos visto que el resultado de esa restauración, pues no ha respondido a un criterio como especificaba la ley, ¿no? De tratar de devolver al estado original, sino que hemos visto una Claro. manipulación de la obra, hemos visto una alteración y por consiguiente la consabida polémica, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que después, siguiendo con un restaurador cuyos criterios sí se encuentran actualizados y sí están más próximos a lo que hoy día, vamos, más próximos, entran de lleno en lo que hoy día se consideran los criterios adecuados para la conservación y la restauración de las obras de arte, pues tenemos el resultado que tenemos, un resultado magnífico. En cualquier caso, a mí me gustaría también englobar dentro de la restauración y la conservación no solo lo que son las imágenes en sí y que hemos estado viendo a lo largo del tiempo, ¿no? Sino sistemas de conservación ligados a las imágenes. Luego otros casos que yo quiero mencionar ligados a las restauraciones y especialmente dentro del ámbito de la conservación son ejemplos como el caso de la Virgen de Gracia de Carmona, ¿de acuerdo? Que ya hemos mencionado en este programa, porque nos estamos encontrando con una imagen que es de talla, es decir, es una imagen de bulto redondo, una escultura completa que tiene sus vestiduras talladas y demás. Y estamos viendo cómo se sobreviste. Entonces, el interior, es decir, la escultura original, hay que protegerla de alguna manera. ¿Y qué se hace? Pues no, exactamente no sé quién lo habrá hecho, pero muy acertadamente, a la hora de conservar la imagen original, se le hace a la Virgen un armazón pensado para que a la hora de sobrevestirla no afecte visualmente y la obra quede protegida. Entonces estamos hablando de que hay sistemas de conservación que tocan a las bienes, ¿no? Sí. A las esculturas, a los mantos, a las piezas, en definitiva. Y son actuaciones que van en beneficio de la conservación. Luego, dentro del mundo de la restauración, que son muy famosos los casos como los de El Gran Poder y la Macarena, tenemos que destacar una gran restauración que se acomete en nuestra diócesis, que es el caso de la restauración de la Virgen de la Sierra. Una restauración heroica de Miguel Arjona. Sí, a ver, una restauración que también, a la luz de los criterios de hoy, puede ser muy discutida, ¿no? Por los valores de, a lo mejor, de autenticidad, de tal, pero es cierto que se valora precisamente como esa cosa heroica de que gracias a esa restauración la imagen de la Virgen de la Sierra de Cabra, con una antigüedad impresionante, pues estaba en un estado muy acusado muy de grave, deterioro. muy grave, muy deteriorada, y gracias a esa restauración, pues hoy día la tenemos entre nosotros. Ya te digo, a la lectura a la luz de los actuales criterios, pues a lo mejor no sería tan modélica, o quizás sí, como tú mismo has dicho. Vamos no a traer, Diego, pero... un día a ver si hay entre nuestros espectadores algún profesional en este ámbito que nos pueda ilustrar y hablarnos con mucha más categoría. Sí. Yo te iba a decir también, por ejemplo, al hilo de la Virgen de Gracia de Carmona, la Virgen de Guadalupe de la Puebla de Guadalupe, de Cáceres, en Extremadura, que también tiene un sistema parecido, que creo que se lo hizo uno de los arquillos, precisamente en los 80, lo decía en su tesis doctoral, y consistió como en una especie también de traje, vestido, armazón de plata, que si no recuerdo mal lo hizo Fernando Marmolejo. Lo mismo para conservar la imagen en el interior, poder ponerle el niño, y el aspecto visual externo de la imagen revestida no afectaba en absoluto a la iconografía tradicional, es decir, la mantenía, pero la imagen se protegía.
Que al final los arquillos lo que pasa es que sí es cierto que la primera intervención que hicieron a la Macarena, vamos, yo creo que sí que fue, al menos para el momento, ¿no? Muy bien entendida, con muy buenos resultados, se afianzaron en la hermandad. Cuando en 2012 la Virgen da ese resultado de oscurecimiento después de una intervención que le hacen, ya empiezan, digamos, un poco las dudas y ahora ya ha sido el colmo en ese sentido, ¿no? Pero, a ver, es de alabar que la hermandad se ha puesto en manos de profesionales, pero, y era otra cosa que yo quería decir, eso se puede alabar, en el sentido de que la hermandad ha ido a los arquillos con un reconocidísimo prestigio. Claro, incluso totalmente. en intervenciones en sus propios titulares, ¿no? O sea, que por esa parte, ¿cuál es el problema? Que si, por ejemplo, ahora te viene el restaurador con una cláusula de no, yo es que me voy a encerrar en una habitación con la imagen y aquí nadie me influye porque yo soy don fulano de tal y a mí no me influye nadie y a mí no me dice nadie lo que tengo que hacer y yo voy a entrar con la Virgen tal día, me voy a encerrar allí y hasta tal día no la va a ver nadie. Claro, es que por ahí no se puede pasar. Claro, y con una imagen como la Macarena o como el Gran Poder, con imágenes de esta importancia devocional, eso no puede ser. Entonces, alabamos que la hermandad acuda a profesionales, pero hay que tener una serie de condiciones, una serie de control y un seguimiento. Y es cierto que la restauración de Pedro Manzano, supervisada por el IAPH, por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, y también por una comisión de seguimiento de la propia hermandad, pues ha dado los frutos que ha dado. Entonces, hay que acudir a profesionales, sí, pero vamos a ver, no quiero que se me malinterprete, tampoco podemos ceder a todos los criterios, o sea, dentro de lo profesional y de lo científico y todo eso, sí, hay que tenerlos en cuenta. ¿Dónde está el truco de lo que estás diciendo? En los equipos de trabajo, ¿de acuerdo? Exactamente. Claro, o sea que al final se respeta el criterio del restaurador y demás, ¿no? Y efectivamente, porque es el profesional, pero lo que no podemos hacer es La Macarena precisamente ha tenido un equipo de trabajo que ha consistido en personas de formación de todo tipo, asesorando en todo momento al restaurador, haciendo grandes esfuerzos porque la obra quedase lo más fidel. Y una obra en colaboración. Claro, o sea que al final no es una cosa de uno, porque uno puede fallar, o incluso un equipo tal, sino que tiene que estar supervisado, consensuado y demás, ¿no? Luego tenemos otro ejemplo en Sevilla, que es el Cristo del Amor, ¿no? Que puede evidenciar esa como polémica, restauración urgente, ¿no? Claro, vamos a ver, es que ahí hay un problema, que es que la hermandad ahora en recientes declaraciones en diversos medios está diciendo como que quiere restaurar al Cristo y hacer trabajos de conservación sobre él, pero sin que cambie su aspecto. Vamos a ver, si el aspecto que tiene el Cristo, por favor, Diego, dilo tú para que no lo diga yo. El Cristo del Amor, estamos hablando del caso sevillano, sí. ¿De acuerdo? O sea, un Cristo totalmente ennegrecido, con la huella en su impronta, ¿no? De tantos años de suciedades de distinto tipo, de tal. Pero ¿cómo no va a cambiar eso? Hombre, yo el otro día por leí que estaba el Cristo ya hasta sudando resina. Hombre, yo no sé si será verdad o no, pero vamos, como lo sea, una auténtica barbaridad. Hombre, por favor. Te quiero decir, o sea, que la imagen está en un estado límite. Hombre, también el caso del Cristo del Amor, digamos, es... pero que lo de que no que cambie la impronta, es que la imagen no fue concebida así. Y los hermanos no pueden justificarse tener un Cristo con esa suciedad y con esa huella del tiempo, porque es que ellos la han visto así. Y con esa valía histórica y que esté en ese estado. Y con esa histórica y artística. Es una obra de primer nivel. Y yo a lo que voy al final con eso es que es un caso que destapa un problema muy arraigado en el mundo de las hermandades, que son esos Cristos morenos, esas vírgenes morenas. No es que mi Cristo es muy moreno, porque es muy gitano, porque es muy andaluz, porque es muy de mi barrio, muy de mi ciudad, no sé qué. Que sí, señora, que muy bien. Pero que si lo es, vale. Si lo es, porque es una obra de un escultor que lo ha concebido así, tal, que lo ha concebido así, pues es lo que hay y estupendo, quiero decir, genial, ¿no? Pero claro, cuando estamos hablando de una imagen que tiene su policromía original, ¿no? O una policromía antigua,
y está comido por la suciedad, Claro. está lleno de suciedad, es que eso no es mi Cristo moreno, es que tu Cristo está lleno de Claro, suciedad. es que realmente no tendría sentido una restauración sin arreglar eso, ¿no? Totalmente, Claro, sin o sea- paliar, porque eso al final es una patología que Claro, sufre la imagen, claro. ¿no? Y al ¿Cómo no va a final- cambiar eso? Y al final también es un problema en la propia comprensión de la obra, porque la obra que estamos Totalmente. viendo está Alterada. alterada por ese paso del tiempo. Totalmente. Bueno, pues en todos estos casos vemos algo en común. La restauración no es neutral. Cada intervención implica decisiones artísticas, técnicas e incluso devocionales. Restaurar una obra cofrade significa garantizar su permanencia física y simbólica, permitiendo que la devoción siga viva y que futuras generaciones puedan conocer y venerar lo que hoy consideramos patrimonio. Bueno, ya hemos visto casos ejemplares de restauración, donde la intervención fue cuidadosa, técnica y respetuosa con la historia y la devoción. Pero no todas las restauraciones cumplen estos criterios. Existen intervenciones mal concebidas, precipitadas o incluso fraudulentas, que pueden poner en riesgo el patrimonio cofrade. Hoy vamos a analizar algunos casos paradigmáticos, que nos enseñan qué errores evitar y qué lecciones extraer, porque aprender de lo que salió mal es muy importante, pero tanto como estudiar los aciertos, ¿no? En primer lugar tenemos el famoso caso del Ecce Homo, de Borja, quizá el caso más mediático de restauración fallida. ¿Qué ocurrió con esta obra? ¿Existen protocolos suficientes en la actualidad para prevenir intervenciones precipitadas en obras con alto valor histórico y devocional? Estamos hablando de un caso paradigmático, ¿no? El Ecce Homo de Borja evidenció al mundo. O sea, hubo quien, después de destrozar una obra, independientemente de su valor, parece ser que no era una obra de gran valor artístico, ¿vale? Pero sí fue destrozada, y hubo quien dijo poco menos que era una nueva obra, y que así había ganado valor, y que eso había ubicado a Borja en el mapa. Eso fue. Yo precisamente quería ir por ahí, ¿no? Porque al final, una cosa que es un destrozo del patrimonio se ha vendido en algunos ámbitos como una cosa positiva y no es positiva en absoluto. Nunca. Totalmente. O sea que sí, que al pueblo le habrá venido muy bien Pero turísticamente vamos y a demás, ver, pero Diego, ¿qué nos vendemos? ¿A todo? No, y hay que decirlo las cosas como son. Borja está en el mapa por un auténtico meme, por un auténtico destrozo. ¿Y eso es lo que quiere Borja, ese pueblo, venderse como un meme? Vamos a ver, y aquí no estamos valorando la buena intención de la señora, creo que recordar que se llamaba Cecilia. Cecilia, no estamos cuestionándote. La mujer ya ha fallecido, no la cuestionamos. O sea, la intención buena, pero eso no quita que diera pie a un auténtico meme. Pero mira, por ejemplo, ahora que dices el tema de la intención, yo es que lo hice con mucho cariño, yo es que colaboraba con la parroquia. Yo operé de corazón abierto a mi volvemos- madre, que le tenía mucho cariño. Volvemos a lo que hablábamos En otro en el programa. programa de vestir a las imágenes. Yo lo hago con mucho cariño, es que pone mucho. Llevo toda la vida mucho pintando. amor, llevo toda la vida, es que yo tengo mucha devoción, es que no sé qué. Pero es que no son criterios válidos. Es que, por ejemplo, Claro. vistiendo una imagen, por mucho cariño que lo haga, si los resultados son los que son, pues usted no está cualificada para vestir una imagen. Claro, Para y encima aquí restaurar hablamos de una lo cuestión mismo. con formación académica. Claro. Es que, claro. Entonces, por mucho que le tenga usted mucho cariño a su pueblo y a su parroquia y lo haga por colaborar, es que el cariño no basta. Que es que no es criterio, el Sí, cariño, sí, que no sí. es un criterio de restauración. Mira, el Emilio Ángel hablaba de cuestión de protocolos, Sí. ¿no? Que qué protocolos existen para impedir ese tipo de cosas. Desgraciadamente pocos. Pero recuerdo que en clase en la universidad se abrió un debate precisamente al hilo de lo que estamos hablando, del Ecce Homo de Borja. Y se decía, por una parte, es muy importante la educación. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Si hubiera educación, aunque esta señora hubiera ido a la parroquia con la intención de restaurar, le hubieran dicho no. Gente, a lo mejor con cualificación en torno a ella, ¿de acuerdo? Sí. Gente con cualificación, ojo, el párroco. que en es que este los caso párrocos- era el máximo responsable, entiendo, Es de que esa obra. Los claro. párrocos tienen que tener formación y tienen también que saber cuándo las cosas hay que dejarlas en manos formación de los artística. profesionales.
formación profesional, en este caso, del mundo de la restauración. Exactamente. ¿Vale? Más allá de que la señora pinte muy bien, que eso no lo duda nadie. Al menos que sepan a quién tienen que acudir cuando quieran restaurar Y luego, algo. por otra parte, en la clase se hablaba de multa. Y el debate era como educación o multa, educación o multa. Yo creo que la educación verdaderamente es importantísima, pero la multa también. Sí, porque luego El castigo. porque A luego la el gente aprende a golpe de billete. El bolsillo duele mucho, Sí, pero al final, por ejemplo, esa obra, desgraciadamente, ya Es educación forzosa. ya es irrecuperable, quiero Sí, decir. sí. Y además, encima, eso, lo vendemos como una cosa positiva porque somos un foco turístico. nunca. Muy nunca. equivocadamente. Sí. Claro. Bueno, pues continuamos y llegamos a las tendencias contemporáneas en restauración textil. Hoy prima la conservación de todos los elementos originales, incluso los más frágiles, como en el manto de la Virgen de las Angustias de Torredón Jimeno. Diego, me dirijo a ti en esta ocasión. Cuéntanos un poquito sobre este caso. Bueno, lo primero por ser yo natural Claro. de allí, verá. y veréis por profesarle devoción a la Santísima Virgen de las Angustias. Pues mira, estamos ante un caso muy particular porque estamos ante un manto único, yo diría que en Andalucía, y vamos, no he visto yo otro igual. Es un manto único, de cola, de 6 metros. Una pieza Eso es un excepcional. espectáculo, verlo en la calle en la mañana del Viernes Santo. Y claro, ¿qué pasa? Pues el manto ya evidentemente presenta Deteriorado. un deterioro avanzado por el paso del tiempo, un manto de 1902. Y claro, pues evidentemente ya tiene ese deterioro, ¿no? Nuestros espectadores lo están viendo en imágenes. En imágenes. Entonces, claro, ¿qué pasa? La hermandad se propone restaurar ese manto. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que a lo mejor en un principio, pues tiraron, vamos a ver, lo mismo, con buena intención, porque al final la intención es restaurar el Siempre. manto y legar ese patrimonio, y desde luego que se alaba esa intención de decir, tenemos esta pieza en mal estado, tenemos que restaurarla porque queremos conservarla y legarla al futuro, ¿no? ¿Qué pasa? Se tiende en un principio por una opción más, digamos, a ver, tradicional, más típica cofrade, podemos decir, ¿no? De, bueno, pues, de una pieza de bordado, pues nos vamos a un bordador. Estuvieron tanteando diferentes opciones, por lo que a mí me ha llegado, además, como de bordadores. Sí. Un bordador lo que les iba a hacer iba a ser principalmente pasarle ese manto a un nuevo soporte. ¿Cuál es el problema de estos pasados de mantos a nuevos soportes, en este caso, de una pieza tan particular y tan compleja? Por su Pues técnica. que por su técnica y por su diseño y por todo. Pues que al final estamos ante el riesgo de que esa pieza pierda valores originales con ese pasado. También porque, quiero recalcarlo, el terciopelo está en buen estado. Hombre, es cierto que tiene deterioro, tiene alguna falta de material y demás. Está, vamos a ver, en mal estado, pero que no es una cosa de decir Sí. que sea irrecuperable, Exacto. que se puede recuperar ese terciopelo, está en un estado óptimo como para Al poder... menos conservarlo. Exactamente, para poder conservarlo y demás, ese terciopelo. No es un caso extremo porque también puede haber otros casos muy extremos ya en que el material esté desgastado, esté perdido a un punto que sea irrecuperable. Pero en este caso el terciopelo está en un estado, se puede recuperar. Entonces, claro, pues una lástima que en un caso así, pues se optara por pasarlo a un nuevo soporte. Lo primero, vas a perder un terciopelo de primera calidad. El diseño pues se va a desfigurar, quieras o no, va a haber variaciones, va a haber modificaciones. Entonces la pieza, pues lo que he dicho, puede perder muchos de sus valores originales. ¿Qué pasa? Pues que ahí, y con buen criterio, se les ha asesorado, al parecer, desde el obispado y demás, desde altas instancias, ¿verdad? Yo puse un texto en Facebook mostrando mi opinión al respecto para precisamente evitar que esa pieza pudiera sufrir... El obispado de Jaén, en este caso. Exactamente, el obispado de Jaén, porque estamos hablando del obispado de Jaén. Pues entonces, en base a todas estas cosas, se le ha asesorado y se le ha dicho que un bordador no, que un restaurador textil, han barajado diferentes opciones y finalmente se han decantado por una restauradora textil de Sevilla que tiene reconocido prestigio, ha trabajado para el IAPH y demás, y de hecho dice que va a intentar recuperar ese terciopelo que está desgastado en algunas partes y demás. Entonces, claro, pues un caso en el que, gracias a Dios, ha habido buen asesoramiento,
ha habido buena disposición a la hora de restaurarlo, a la hora de cambiar sobre la marcha y bueno, el manto entiendo que se restaurará en fechas próximas, llevan Sí. varios años moviéndolo y quedará un resultado espectacular. Entonces desde aquí doy la enhorabuena y mi agradecimiento al buen hacer de la propia cofradía y de todos los que le han asesorado, porque seguro que los resultados van a ser excepcionales y no van a defraudar a nadie. Eso mismo Emilio Ángel ha pasado con la túnica de Jesús Nazareno de Pozo Blanco y con el manto de la Virgen de los Dolores que veremos ahora a más continuación. Bueno, no todas las restauraciones buscan conservar la obra tal y como es. Algunas intervenciones conocidas como historicistas intentan embellecer o reinterpretar la obra según criterios modernos o ideas de cómo debería haber sido originalmente, ¿no? Esto genera un debate que va mucho más allá de la técnica. Afecta a la memoria histórica, la percepción estética, y la devoción. Vosotros, como historiadores del arte, ¿cómo evaluáis si una restauración es aceptable desde un punto de vista histórico y cultural? Bueno, mira, mencionaba el caso de las restauraciones historicistas. Son más bien tendentes a cosas del, pasado, ¿no? Sí. Eran criterios del pasado, cuando se restauraba algo teniendo más bien imaginando cómo pudo haber sido, ¿no? Ahí tenemos Claro. el caso, por ejemplo, de la Virgen de Valme, de Dos Hermanas, o la Virgen de la Sierra, que mencionábamos anteriormente. Cuando la restaura Miguel Arjona, en el cuello le dibuja la cara de un niño porque él imagina o ve algún indicio de que el niño original de la Virgen de la Sierra hubo de estar ahí. Entonces, claro, eso no deja de ser una cuestión historicista. Claro. Yo, por ejemplo, para ahondar un poco más en el tema de la restauración historicista y yéndonos un poco a otro terreno, cambiando de tercio, también para que nos entiendan un poco nuestros espectadores, ¿no? ¿Qué es una restauración historicista? Bueno, pues por ejemplo, la Mezquita Catedral de Córdoba, la Capilla de Villaviciosa, al final aquí unas cosas se hilan con otras. Pues tenía una serie de yeserías, de cúpulas, de bóvedas y demás. Y en cierto momento se dice, no, el edificio tiene que volver a su esencia primitiva islámica. ¿Qué pasa? Que lo islámico, vamos, tampoco todo, pero ciertos arcos, cierta parte de la mezquita catedral, la parte islámica que vemos hoy, estaba oculta bajo esos revestimientos barrocos. ¿Qué pasa? Eso en su día se hace porque lo que se pretende es eso, volver a esa esencia islámica y donde a lo mejor alguna cosa faltaba o no estaba y demás, pues se reconstruía, como tú has dicho, imaginando el cómo sería. ¿Qué pasa? El máximo personaje que encabeza este tipo de teoría es un personaje del siglo XIX que se llama Violet Leduc, ¿vale? Exactamente. Y por ejemplo aquí en Andalucía tenemos a Leopoldo Torres Balbá con las restauraciones Violet de la Leduc al Alhambra final y tocó demás. templos tan importantes como Notre Dame de París, restaurándola, imaginando a él cómo pudo haber sido, pero claro, sí. O sea que al final, precisamente es un criterio, digamos, de restauración de aquel tiempo que es todo lo opuesto a lo que ya hemos mencionado de ese respeto a las fases históricas. Es la destrucción de las fases históricas. O sea, si tenemos una catedral, como puede ser la Mezquita Catedral de Córdoba, que es un templo islámico y que tiene parte, a lo mejor, gótica, renacentista, barroca y demás, pues el objetivo máximo de ese tipo de restauración es eliminar todas esas intervenciones del tiempo para devolver el edificio, en este caso... Cosa que ahora prohíbe la ley. Exactamente, a su supuesta pureza original. ¿Qué pasa con eso? Pues que estamos perdiendo la historia del monumento. Además se podría interpretar como un criterio personal también de esa persona. Claro, al final... Originalmente ha sido así porque... efectivamente, porque yo lo digo. Una cuestión, como diríamos, que atañe a un pensamiento personal, pero no tiene un argumento científico, ¿no? Claro. Científico de aquel momento muy incipiente, pero al final el gran problema es ese, que perdemos la historia del monumento, porque hoy día, por ejemplo, en la Mezquita Catedral de Córdoba podríamos tener esa capilla con esa yesería y que de otra forma se pudiera haber ideado la manera de que a la vez pudiera conservarse, incluso verse la parte islámica. Tenemos también el caso de la parroquia de San Lorenzo de Córdoba. Justo estaba pensando en ella. Tiene su retablo mayor y aparecen unas pinturas murales en el ábside del presbiterio. ¿Qué pasa? Pues que se podría haber optado por una solución mixta, alternativa, más conciliadora, el retablo en su lugar y además restaurar esas pinturas que incluso pudieran visitarse
pero sin alterar. ¿Qué pasa? Porque hoy día entramos en la iglesia de San Lorenzo de Córdoba y nos encontramos que al entrar a mano derecha, el primer retablo que vemos, muy grande y demás, que decimos, uy, este retablo para estar aquí en un sitio lateral, qué extraño. Ese retablo es el retablo mayor. Y el ático lo tenemos en la capilla del sagrario. Al final, que tenemos en el presbiterio unas pinturas murales muy bonitas y con mucho valor, pero tenemos un retablo a la entrada a mano derecha que corresponde al altar mayor. Claro, entonces, y que está descontextualizado, ha perdido su sentido y demás. O sea, que no tiene menos valor ni más una cosa que otra. Son fases históricas. Son fases históricas y tienen valor, pero es cierto que hubiera sido más lógico, coherente o más interesante a nuestros días que se hubiese conservado ese retablo en su sitio y esas pinturas igualmente. Al final, Emilio Ángel nos preguntaba, que nos vamos siempre por los cerros de Úbeda, Sí. que cómo consideramos, entre comillas, aceptable una restauración, ¿no? Conforme se adecue a los criterios actuales de conservación y restauración y siempre y cuando haya un equipo multidisciplinar o interdisciplinar que estudie adecuadamente las piezas Exactamente. y que conlleve sobre todo una buena conservación. Claro, y que no conlleve, pues eso, la pérdida de la historia de la pieza o del monumento y demás, Sí, ¿no? Ese bueno. respeto a la fase. Hasta ahora hemos hablado de restauración, conservación y casos ejemplares, así como de los riesgos de intervenciones incorrectas e historicistas. Ahora nos acercamos a un tema más organizativo y estratégico, pero igualmente crucial: la propiedad y gestión de las obras cofrades. No basta con saber restaurar o conservar, también es esencial conocer quién posee cada obra, cómo se gestiona y qué decisiones se toman cuando surge la necesidad de intervenir en un manto, en una talla, en una imagen o en cualquier objeto de valor artístico y patrimonial, ¿no? Las obras cofrades pertenecen formalmente a las hermandades, pero el concepto de propiedad no siempre es tan sencillo. La propiedad no solo define quién decide sobre la obra, sino que también determina cómo se puede conservar o restaurar. ¿Conocéis casos para ilustrarnos sobre este tema? A ver, yo por ejemplo ahora mismo estoy recordando en Córdoba, en nuestra ciudad, la Nazarena, la Virgen del Nazareno. Es una virgen que, fíjate, decías, pertenece formalmente a las hermandades. En este caso no. La Virgen pertenece, no sé exactamente si a la orden hospitalaria. Me parece que sí. Yo creo que también. Entonces, claro, de hecho ahora la hermandad se ve la tesitura de que es una imagen que quiere restaurar. Por cierto, una de las mejores imágenes de Dolorosas que tenemos en nuestra capital. Y claro, pues se han encontrado con una tesitura jurídica y complicada, ¿no? Sí. De convencer a las monjas, de tal, de cual. Y parece ser que la Virgen se va a restaurar, pero es uno de estos casos que ilustran esto que nos comentabas, ¿no? Y luego, que sí es algo que veo yo más puntiagudo en este sentido del tema de las propiedades, que son hermandades que por tesituras históricas no han tenido una sede donde reunir el patrimonio, no han tenido un archivo tal, y los bienes han estado en viviendas particulares y actualmente el patrimonio se encuentra repartido en esas mismas viviendas. Al final, ¿qué pasa con estos casos? Pues que si una hermandad no tiene inventariados sus bienes, esto es, no los conoce, no los puede restaurar. Lo principal en este tipo de casos es que las hermandades consigan reunir su patrimonio y que las hermandades puedan decidir sobre su patrimonio y no que estén en viviendas particulares, claro. Además, que Claro. sería de difícil acceso, ¿no? También para una hermandad cuando quisiera. Imposible, claro, porque puede ser que además- incluso en estas casas se dé la circunstancia de que ni siquiera Claro, se totalmente. sepa o esta familia en cuestión haya dicho algo de que existe algo que Claro. tenga que ver con la historia de una hermandad. Claro, al final es un caso muy complejo, ¿no? Si se han perdido grandes obras de arte, en nuestro mundo de las Documentos. cofradías, documentos y demás, ¿no? Porque es un patrimonio que al final pertenece a la hermandad, lo tienen personas que a lo mejor llevan toda su vida o incluso su familia a lo largo de mucho tiempo, hasta al cargo de la hermandad, tienen ese sentimiento de pertenencia, pero realmente no es tuyo. Claro. O sea, aunque tú sientas que es tuyo, es que esto lleva toda la vida en mi casa, o en la casa de mi abuela, o en la casa de mi bisabuela. Sí, muy bien, pero es que esto pertenece a la cofradía, porque Claro. tu bisabuela, el manto de la Virgen, no lo quiere para nada. Al final pertenece a la Virgen, ¿no?
Y claro, pues que son tesituras muy complejas y además porque, por ejemplo, si estas personas tienen cualquier tipo de inconveniente, de tensión con la hermandad o lo que sea, Claro. eso es lo primero a lo que se van a agarrar. Pues yo tengo Efectivamente. esto en mi casa, no lo entrego, que algún Claro. caso conocemos de tú vistes a la Virgen, volvemos a lo mismo, como no das los resultados que la cofradía, la Junta de Gobierno te está exigiendo, te quito de vestir a la imagen, no, pues como tengo yo las cosas en mi casa, no las entrego. Claro, es que la y hermandad no así- posee sus y así bienes no hay realmente, quien- los posee claro, particulares. y así no hay quien me eche. O luego Porque, se dan otros casos, porque es el caso de que o me quedo yo vistiéndola con su ajuar, o bien me echas, pero me echas a Pero mí me lo llevo. y te quedas sin ajuar. claro, o es que esto es mío. Es que Claro, esta saya sí. la hice yo y luego tenemos otros casos como, ¿cómo podríamos decir? De hermandades que han estado tradicionalmente ligadas a familias, ¿no? A Eso es lo núcleos que familiares. yo estaba comentando. Sí. Exacto. Y digamos que pocos más o menos que consideran a esta familia, además perteneciente a una cofradía cuyos estatutos están en regla, que el patrimonio es suyo y depende solo de ellos y ya está. Vamos, la hermandad es suya. vamos. Claro, claro. Claro. Al O si final no, tú la no estás hermandad, permitiendo que la el- hermandad conozca su patrimonio patrimonio, y si no lo totalmente. conoce, ¿cómo lo va a restaurar? Claro. Entonces, en este sentido, juegan un papel muy importante los inventarios, ¿no? Porque es cierto que a lo mejor es una casuística muy Y la compleja. transparencia. Claro, muy compleja, porque a lo mejor pues que la cofradía realmente no tiene un espacio físico, una casa de hermandad o unas dependencias parroquiales ni nada donde tener ese patrimonio. Bueno, pues qué menos que tenerlo inventariado para saber qué es lo que pertenece a la hermandad y qué es lo que no pertenece a la cofradía, porque también nos vemos con casos de a lo mejor una joya o unos encajes o ciertas cosas que a lo mejor sí pueden ser de un particular y que las preste a la imagen. Y claro, ya tenemos ahí una confusión entre lo que tiene el particular en su casa y es suyo, pero lo presta a la imagen, lo que realmente es de la esencial, cofradía. es esencial. Entonces, los inventarios son primordiales para saber qué se tiene y eso, sabiendo que tienes, puedes valorarlo, puedes concienciarte. Y además, y inventarios puedes- presentados en asambleas generales. Exactamente. Bueno, cuando una hermandad quiere gestionar la conservación y restauración de su patrimonio, sería de vital importancia llevar todo esto a cabildo, ¿verdad? Además, para evitar sobre todo lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Por Claro, porque al supuesto. final, bueno, cerrando un poco con lo que decíamos antes, ¿no? Este tipo de cosas, cuando a lo mejor hay un traspaso de poderes en la hermandad y están las cosas en las casas, así se pierde luego, por no tener inventario, pues esta Claro. saya que se ha perdido y ahora de repente aparece en un anticuario, esta saya que la tenía esta imagen y ha acabado en tal otra, porque claro, al no tener las cosas No se inventariadas, puede llevar ni a cabildo. claro, y no Claro, saber lo que se claro. tiene. Y el tema del cabildo también es fundamental, ¿no? Porque lo primero, los inventarios que deben de conocer los hermanos, ¿no? Porque al final el patrimonio de la cofradía no es ni de la Junta de Gobierno, ni del que lo tenga en su casa, Claro. es de todos los hermanos. O sea, el patrimonio de la cofradía es de todos sus cofrades. Y todos tienen además derecho, enlazando con lo que estamos diciendo, a decidir sobre ese patrimonio. Entonces es cierto que a mí me preocupa ciertas prácticas de algunos obispados, de algunos estatutos, marcos, normativas y demás, ¿no? Que dicen, no, para el tema de la restauración no hace falta llevarlo a cabildo. Entiendo por dónde va la lectura, ¿no? Porque también estas cosas hay que leerlas un poco con esa doble interpretación. Por Entiendo supuesto. que es porque puede haber casos que en otras diócesis se han dado de imágenes porque están en un mal estado de conservación y se dice, venga, pues como aquí es obligatorio llevarlo a cabildo, se lleva a lo mejor una patrona, un nazareno, una imagen muy devocional y la gente tiene ese miedo a restaurarlo porque la imagen pues va a viajar a otra ciudad, va a salir del pueblo, a lo mejor no ha salido nunca del pueblo y está esa cosa tan pueblerina, ¿no? Nos lo van a cambiar, va a venir diferente, nos van a cambiar la imagen, tiene muchísimo valor, la van a robar, Totalmente. no sé qué. Entonces, claro, entiendo que en los sitios donde se especifica que no es necesaria esa aprobación del cabildo, quiero creer que los tiros van por ahí, en el sentido de evitar que a lo mejor haya una obra de arte de primer nivel que no pueda restaurarse exactamente porque el cabildo de hermanos rechace esa restauración por criterios muy devocionales, de mucho cariño, pero que interfieren en la conservación de las imágenes. ¿Cuál es el problema? Que, basándonos en esto, le estamos dejando la puerta abierta a ciertas juntas de gobierno a que puedan cometer desastres en las restauraciones de imágenes, de mantos y demás.
Entonces, claro, ahí sí jugaría un papel muy importante el Cabildo, no para bloquear una restauración, que al final sería lo último que se pretendería, sino para decir, bueno, vale, se va a restaurar la imagen, lo tenemos que votar, tiene que venir el restaurador, nos tiene que explicar qué es Es lo va que iba a hacer, decir ahora mismo, que el tenemos que restaurador saber- tiene que ir al cabildo y explicar qué va a hacer. Que su hermano Tenemos sepa. que saber, lo primero, quién la va a restaurar, qué currículum tiene, qué formación tiene, y eso, y que nos explique qué es lo que va a hacer. Y con esa base, pues poder decidir si queremos que la imagen se restaure o no. O a lo mejor queremos que se restaure, pero no por ese profesional, o no Exacto. por una persona que no sea profesional. Entonces, entran en juego muchos factores, entiendo. Ambas posturas, las de los Sí. obispados que lo exigen el cabildo y las que no. Pero yo creo que el cabildo es importante. Sí, Es yo importante también. porque al final, si una cofradía bloquea una restauración en un cabildo, el problema tampoco lo tienen esos hermanos con esos criterios de devoción y demás. El problema lo tiene, diría yo, la Junta de Gobierno, que no ha formado previamente a los hermanos Claro, para sobre que que, no esa tengan miedo a lo mejor. restauración no deben tener miedo, deben tener más miedo a no hacerla que a hacerla. Efectivamente. Es necesaria, la imagen está muy deteriorada y hay que hacer esa labor de concienciación sobre ese patrimonio. La imagen la queremos mucho, le tenemos mucha devoción, es patrimonio y además de todo eso es patrimonio, debe restaurarse y le vamos a hacer esto y esto. Entonces los hermanos pues ya van al cabildo con otro cuerpo y se decide Bueno. con madurez sobre el tema. Yo estoy totalmente de acuerdo. Vamos a avanzar un poquito más porque, como has mencionado tú los obispados, estos actúan como autoridad competente, regulando intervenciones según criterios legales y patrimoniales. Por ejemplo, en la diócesis de Córdoba, el apartado 3 del Directorio Diocesano establece normas y criterios sobre intervenciones en bienes muebles e imágenes. ¿Qué importancia tiene la supervisión del obispado en restauraciones cofrades? Pues yo te diría que es muy importante precisamente por lo que hemos dicho anteriormente. Es muy ¿no? importante, digo, pero los obispados tienen formación para desempeñar cargos de este tipo. Yo no lo A ver, sé, ¿eh? no lo Yo no lo sabemos, sé, no lo yo lo sabemos. pregunto. Pero estamos viendo que los seminarios, arte y restauración no se da. No para que el párroco restaure, No, sino para que el párroco Sepa vaya probarlo, a lo mejor, Que concienciado tenga una Exacto. base mínima. efectivamente a los para que lugares. pueda supervisar bien con fundamentos, ¿no? Y no lo Efectivamente. decimos tampoco por capricho, lo decimos porque Sí, se han claro. visto auténticas atrocidades en cada rincón de restauraciones que han pasado por el filtro del párroco, han pasado por el filtro de la hermandad, ha pasado lo que ha pasado y luego ¿qué? Y luego Sí. ¿quién se hace responsable, no? Y al final dice, pues esto con una buena formación, primero del párroco, que al final es el último responsable de todos los bienes de esa parroquia a lo mejor, ¿no? Y luego después de la propia cofradía se hubieran evitado esas Claro. restauraciones desastrosas, Sí, ¿no? entonces el obispado debería de tener un papel esencial en este tipo, no solo para las restauraciones, sino en las comisiones artísticas en general. Porque también te digo que en nuestra diócesis hay imágenes, y no pocas, que no deberían de estar. Ni en las iglesias, ni salir a la calle en procesión, ni nada. A ver, por no cumplir En ni primer siquiera lugar, un mínimo... En primer lugar, porque son imágenes que ni siquiera están hechas con materiales nobles. En segundo lugar, porque son indecorosas. En tercer lugar, dicho sea de paso, porque son horrorosas. ¿Vale? Bueno, que algunas de ellas, el tema del indecoroso lo perciben hasta los propios de la hermandad, que luego nos llegan las cosas de que las propias personas de la hermandad se mofan Sí, de sus totalmente. propios titulares. Pues, Eso no puede pues, ser. ¿qué estamos haciendo entonces? Claro, eso de base no tiene problema. Claro. Y ahí, entiendo yo, tiene que haber un obispado que diga, vamos a ver, que muy bien vuestra intención, pero que esto, Claro. hijo mío, tú no puedes ser. Claro, lo que pasa es que muchas veces a lo mejor los obispados se centran pues, en el tema de la, Yo, de que la cuestión a lo mejor económica, estamos- de que, por ejemplo, una hermandad pueda afrontar... O sea, le mandamos los papeles al obispado para que nos apruebe la restauración, pero para ver si la hermandad tiene solvencia económica suficiente para afrontar esa restauración. que a lo Pero mejor estamos se juzgando sin centran- necesidad, A pero lo que mejor no es así, lo pero... decimos por lo Pero que se se ve. centra luego después el obispado en decir, vale, tiene solvencia económica para hacerla. Estupendo, te lo apruebo Pero por lo ahí. que Pero van a hacer ¿quién la está va a bien, hacer? exacto. ¿Qué va a hacer? Entonces ahí es cierto que debiera de haber, si no la hay, que quizás Que la no haya, sabemos, pero nos causa la duda. una comisión. Al final las comisiones son muy importantes. Hablábamos de las comisiones de seguimiento de la restauración y demás. Pues una comisión del obispado que entendemos que no va a poder estar, evidentemente, pendiente de todo lo que claro. suceda. Pero cuando una hermandad, que es de lo que estamos tratando, diga de restaurar una imagen, un manto y demás, pues pase Exacto. por ese filtro de esa comisión que esté integrada además por expertos en patrimonio. Verás, está la universidad,
hay profesionales y demás en las ciudades y tal para tener esas Vamos comisiones. a ir para- avanzando. Sí. Bueno, a lo largo de este programa hemos recorrido un terreno complejo y fascinante, desde la restauración de nuestras obras cofrades hasta los riesgos de intervenciones incorrectas y la importancia de la gestión responsable. Pero también hay motivos para celebrar y reconocer buenas prácticas. Por ejemplo, las subvenciones de la Diputación de Córdoba han permitido restauraciones ejemplares como la túnica de Jesús Nazareno y el manto procesional de la Virgen de los Dolores de Pozo Blanco. Contadnos un poquito sobre estas restauraciones. Bueno, vamos a ver. Aquí lo primero que hay que decir es que tanto la Hermandad Servita de la Virgen de los Dolores como la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno han hecho lo mejor que se puede hacer en tanto y cuanto han depositado su patrimonio en las manos de los mejores profesionales que tenemos en la actualidad, Totalmente. ¿vale? A cargo de la restauración textil. Por un lado, la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno le cede la túnica al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, ¿vale? Para acometer una labor de conservación, ¿de acuerdo? Y el manto de la Virgen de los Dolores es llevado a la empresa Cirta, ¿de acuerdo? Vamos a ver, estamos hablando de dos piezas que ninguna se conserva en su estado original, ¿de acuerdo? Son ambas piezas dos, tienen pasados anteriores de terciopelo, es decir, los terciopelos que se consideran no son los originales. Los diseños en ambos dos casos están movidos. Sin embargo, precisamente volviendo al tema que decíamos antes de la legislación, por eso de respetar todas las fases históricas de las piezas, que se ha hecho una labor conservativa, de tal modo que efectivamente se conserva toda la historia de las piezas in situ y se encuentran conservadas de cara a la posteridad, ¿de acuerdo? Eso es ahora mismo lo principal que se debía hacer y se ha hecho. Con lo cual, nosotros desde el templete tenemos que felicitar a estas dos corporaciones del Martes Santo Pozualbense por haber sido tan valientes y además a la Diputación por ofrecer este tipo de ayuda a este patrimonio que las necesita. Porque muchas veces estamos hablando de hermandades, como a lo mejor puede ser la Virgen de los Dolores, ellas mismas lo reconocían en la presentación del manto, hermandades humildes que tienen un patrimonio, que de por sí solo es complicado mantener Claro. con los recursos de que disponen este tipo de instituciones, ¿de acuerdo? La Hermandad de Jesús Nazareno a lo mejor hubiera podido tener más facilidades, pero si tenemos la ayuda del dinero de todos, por supuesto es extraordinario. Porque como cofrades aportamos a la sociedad, aportamos a la cultura, aportamos, en fin, a todos los todo, sectores, ¿no? totalmente. Entonces está bien que de vez en cuando se acuerden de nosotros. Efectivamente, no hay que menospreciar ningún sector. digo yo. Totalmente. Entonces tenemos que felicitar a estas hermandades, sobre todo por depositar en manos de los mejores profesionales, ¿de acuerdo? Y en las técnicas más vanguardistas de restauración y sobre todo de conservación, sus piezas y su patrimonio. Yo, Perfecto. ¿Tú quieres añadir algo con respecto a estas restauraciones? o no? Bueno, con respecto a la cofradía de Jesús Nazareno, y brevemente quería comentar que es cierto que siempre ha estado muy a la vanguardia en ese sentido, ¿no? Porque hace Totalmente. años restauró la túnica roja de Jesús Nazareno, que optaron por ese modelo que yo decía antes, más tradicional o más cofrade, que fue llevarla al taller del bordador, claro, que no restaurador, al Claro. bordador Pérez Arte en Córdoba y pasarla. Y ahora pues se han puesto a la vanguardia, o sea, ya a la vanguardia en su Efectivamente, momento con sí. eso, porque es cierto que la túnica hoy día también se ha podido conservar, un poco por valorar ambas tendencias. Claro, porque cuando la llevan, o sea, cuando hacen esa actuación que tú estás diciendo, quizás no, o sea, los criterios de hoy día aún no habrían llegado. Aún no habían llegado. Con lo cual, es que exactamente. claro, antes restaurar los textiles era pasarlos, Claro. ¿sabes? Pero que al final fue también un buen pasado, porque la túnica es verdad que está muy bien en cuanto a diseño, las piezas y demás. Entonces, Sí. como que estuvieron a la vanguardia con eso en su día, y hoy en día, pues se han sumado, digamos, al carro de las Totalmente. nuevas técnicas de restauración. Entonces, por ver esas dos tendencias diferentes, lo rápido que avanzan este tipo de temas en el tiempo, y como una hermandad como la de Jesús Nazareno de Pozo Blanco, pues sabe estar
al son de los Al día. tiempos, digamos, y a la última en este tipo de técnicas de restauración, ahí pendientes ellos de qué es lo que tienen que Totalmente. hacer. Con su patrimonio restaurar. completamente mimado. O sea, excepcional, Sí. excepcional. Bueno, del mismo modo, la subvención para la conservación y restauración de bienes muebles del patrimonio religioso en Andalucía ha respaldado múltiples intervenciones en templos e imágenes, garantizando que la historia, la estética y la devoción convivan de manera equilibrada. ¿Podréis contarnos algunos ejemplos de manera breve? Pues, por ejemplo, de las que han salido últimas, me parece, se lo han dado, sé dos casos así de la provincia de Sevilla, a un terno de la Virgen del Monte de Cazalla de la Sierra y al retablo de la Virgen de Setefilla de Lora del Río. Pero vamos, que han dado un montón de subvenciones a lo largo y ancho de toda Andalucía. Y simplemente ahondar en lo mismo que el tema de la Diputación, lo que pasa es que en este ámbito con una perspectiva más genérica, ya que la da la Junta de Andalucía y la da a todas las provincias, ¿no? Supongo que en todas las provincias habrán dado alguna subvención. Lo mismo, pues al final el dinero público, pues que es de todos, que todos pagamos impuestos, que todos contribuimos a la sociedad y gracias a Dios pues surgen estas iniciativas para que ese patrimonio pues no sea esa carga, esa responsabilidad de mantenerlo y de legarlo al futuro, no es una cosa exclusiva de parroquias o hermandades, sino que también la administración pública contribuya a esa labor que luego también va a redundar en todos. Sí, ¿no? porque las cofradías, como yo decía antes, aportan mucho a la sociedad, pero de la sociedad reciben muy poco. Claro. Totalmente. Entonces ya era hora de que recibiéramos este tipo de cosas. Y Algo que, en este sentido. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, en definitiva, el patrimonio cofrade se mantiene vivo gracias a la conjunción de gestión responsable, ayuda económica, criterios técnicos y pasión por la historia y la devoción, ¿no? Nos queda de tarea pendiente, Emilio Ángel, traer a esta mesa Eso te iba a decir. expertos restauradores. También. Tiene que ser uno en testigo, tiene que venir. Claro. Y otro, pues si quiere que sea de escultura y ejemplo, de pintura escultura. o algo así, Claro. ambos dos se sientan contigo y que se sacan las uñas Bueno, aquí. pues y queda que- abierta la Por puerta para nosotros, Totalmente. pues desde aquí, No, desde por el nosotros, templete, lo que haga falta. invitamos a Eso conservadores y restauradores de cualquier... Para hablar de estas cosas, muy Cuando queráis, necesario podéis poner en hablar contacto hoy con día de nosotros. ello. ya. para venir a hablar, dar sus perspectivas e ilustrarnos mucho más Claro. y con mucha más Efectivamente. profundidad de la que nosotros hayamos podido dar. Con la que- voz de la experiencia. Exactamente, y de la gente formada en esta materia. Así Bueno, que- así llegamos al final de nuestra tertulia sobre la restauración y la conservación del patrimonio cofrade. Ha sido un viaje apasionante por la historia, el arte y la devoción, que envuelve nuestras hermandades. Desde la gestión responsable hasta los ejemplos más ejemplares, valga la redundancia, de restauración en Andalucía. Hemos aprendido que preservar nuestro patrimonio no es solamente un acto técnico, es un acto de memoria, de respeto, de identidad y de futuro. Cada intervención, cada restauración, cada cuidado que damos a nuestra obra es una apuesta por el legado que queremos dejar. Hoy termina la que ha sido la última tertulia en esta primera temporada del Templete. Queremos agradecer especialmente a Juan Cruz y a Diego por sus aportaciones y su pasión, ¿no? Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Emilio Gracias Ángel, a por ti. aguantarnos. Y bueno, sobre todo a vosotros, nuestra audiencia, por acompañarnos programa Gracias a todos, queridos telespectadores. Eso. por acompañarnos programa tras programa y mantener viva esa curiosidad que hace que nosotros también podamos hacer estos tipos de tertulias, ¿no? Totalmente. Bueno, aunque hoy cerramos esta etapa de tertulia, la temporada no termina aquí. Antes de todo, quería preguntar a Juan Cruz su mini sección, como siempre. ¿Qué Bueno. pista tenemos para el siguiente programa? Vamos a dar la pista. Nuestros espectadores ya se habrán dado cuenta de que llevamos 2 tertulias, una excursión. 2 tertulias, una excursión. 2 En tertulias. un formato ¿qué toca? evidente. Pues nos vamos de excursión, ¿no? Y ahora vamos a contar el hallazgo de unos huesos. Bueno, pues ahí queda la pista. Ahí queda la cosa. Eso es muy detectivesco, ¿eh? Hombre, ya lo Totalmente. veréis. Bueno, pues hasta aquí. Seguiremos explorando más historias, más debates y más secretos del mundo cofrade. Porque el patrimonio, la devoción y el arte siempre tienen más que contar. Nos vemos el próximo martes y recuerden que la historia nos enseñe y la pasión nos acompañe. Buenas noches.